El planteo del problema se desarrolló previamente en profundidad durante el cursado de la electiva Introducción al Proyecto de Investigación, materia cursada durante el año 2018 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A lo largo de la misma se analizaron diferentes informes y estadísticas, se hicieron entrevistas y encuestas, generando así una investigación sobre los métodos alternativos de tratamiento de personas privadas de libertad. Estos datos son los que fueron utilizados como medio y motivación para el desarrollo de este proyecto. Actualmente, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel social en el país es la reincidencia y el aumento en la población penitenciaria. Teniendo en cuenta los estudios hechos por la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros, queda expuesto el aumento en las problemáticas relacionadas a lo delictivo, evidenciando la necesidad que tenemos como sociedad de intervenir y aportar posibles soluciones. En Tucumán, según datos recolectados del penal de Villa Urquiza sobre el rango etario de los internos, muestra que solo el 30% son mayores de 28 años, siendo así el 70% jóvenes de entre 18 y 28 años. Los datos demuestran que gran parte de la población en el penal actualmente es muy joven y está en edad productiva, pudiendo ser de gran aporte social. Además, la mayoría se encuentra encarcelado por delitos relacionados a la pobreza, drogas, falta de recursos y herramientas que terminan imposibilitando su inserción o reinserción en la sociedad. Por esto, se busca centrar el enfoque en corregir tales falencias del sistema, proponiendo el aporte y facilitación de estas herramientas a través de la arquitectura. Se desarrolla una propuesta de reinserción social. Esto se refiere al proceso de integrarse social y psicológicamente en el entorno. Estas intervenciones son intentos de diversos componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONGs, instituciones educativas, comunidades y las familias de las personas privadas de libertad para apoyar la integración de individuos con riesgos de delinquir o caer en la redelincuencia. Se realizaron diferentes encuestas sobre la temática a personas de Tucumán, donde algunas de las preguntas fueron: ¿usted contrataría a una persona con antecedentes penales si ésta cuenta con un título habilitante para realizar tareas específicas? Más del 60% de los consultados respondieron que sí. Otra de las preguntas fue: ¿usted compraría productos realizados por una persona con antecedentes penales? Aquí, casi el 100% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta. Estos positivos resultados encaminan al pensamiento de que hay una comunidad puertas afuera que cree y está dispuesta a colaborar con la integración de estas personas si cumplen con los requisitos necesarios para ser productivas o brindar un servicio, reforzando la motivación en el desarrollo de una propuesta que colabore con la capacitación, formación y reintegración de los mismos a la sociedad. Se propone así la creación de un proyecto arquitectónico basado en programas de reintegración institucional y de base comunitaria para tratar con los factores de riesgo al concentrarse en la motivación, educación, desarrollo de destrezas, empleo, alojamiento, relaciones interpersonales y cuidado de la salud mental, creando así un centro de transición para la reinserción social postpenitenciaria. Ya definida la propuesta arquitectónica, se definió al usuario apto para ingresar al centro, que será aquel que haya cumplido satisfactoriamente con su condena o aquel que sin estar preso quiera acoplarse a los programas de prevención, asistiendo periódicamente al centro. Aquel que no presente más de 4 factores de riesgo agrupados en su historial, considerando que son factores previos que aumentan su probabilidad de redelincuencia, y por ello el peligro potencial que puede representar la persona para la comunidad. Y por último, aquel que carezca de los recursos sociales y económicos necesarios para preverse a sí mismo su propia integración al sistema. Todo esto será evaluado a través de una revisión del historial de la persona que contemplará su entorno familiar, el uso de sustancias, su historial de conducta delictiva y su comportamiento durante la estadía en una institución penitenciaria, entre otras cosas, definiendo así quiénes serán aptos para ingresar al centro de forma voluntaria. El centro se encuentra ubicado en la República Argentina, en una provincia del norte llamada Tucumán.
Se asienta allí en el departamento de Tafí Viejo. En Tafí Viejo se ubica más precisamente al sudoeste del mismo y levemente al norte de su capital, aproximadamente a 6 kilómetros de ella, limitando hacia el este con la Ruta Nacional número 9. Después de analizar diferentes zonas para la ubicación del Centro de Inserción Social, se elige este terreno por diferentes motivos. Cercanía relativa a la ciudad capital de San Miguel de Tucumán, siendo esta de fácil acceso por diferentes transportes públicos u otros medios, favoreciendo así el traslado y llegada de las personas hasta allí y luego al centro. La distancia entre el terreno y los centros urbanos cercanos es suficiente para mantenerlo aislado por cuestiones de seguridad y a su vez permite fácil comunicación con el entorno gracias a la Ruta 9, favoreciendo así el encuentro con la comunidad, condición esencial para una inserción social eficiente. Este sector de la Ruta 9 es una zona escasamente poblada, lo que permite el asentamiento de funciones como la del conjunto, es decir, la reinserción de personas que pasaron por un proceso penitenciario sin entrar en conflicto con grandes zonas residenciales o comerciales que puedan sentirse perturbadas por su asentamiento. La característica de la zona, que es predominantemente agricultora, permite el desarrollo de actividades de cultivo en el conjunto como parte del programa de reinserción. Las características del terreno con sus elevaciones dan lugar a diferentes posibles alternativas o intervenciones arquitectónicas. El terreno cuenta con condiciones de fácil acceso gracias a su gran cercanía con la Ruta 9. Se encuentra a 13 kilómetros de la zona capital de San Miguel de Tucumán y a 5 kilómetros de la zona del Cadillal, continuando por la Ruta Provincial 347. Quedando en el kilómetro 1311 de la Ruta 9, para acceder al terreno, si se va desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, se debe continuar por la Ruta Nacional y desviar hacia la Ruta Provincial 347, para así, 700 metros luego de la desviación, poder retornar. Siguiendo por allí, a través de un distribuidor de tránsito, se retomará la Ruta 9 y aproximadamente 2.000 metros más adelante del punto de retorno, se encontrará la calle de acceso al centro, donde se aprovechará la existencia de una calle rural que da llegada a lo que actualmente son cultivos, donde ahora estará ubicado el primer punto de control para el acceso. Actualmente, gran parte del terreno es usado como zona de cultivo, aunque se puede apreciar que previamente era zona de bosques. Por esto, se plantea, además de la construcción del Centro de Inserción Social, la reforestación del sector con árboles autóctonos, como ser el aliso, arayán, cedro y lapacho, entre otros. De las aproximadamente 150 hectáreas que abarcan el terreno en total, solamente se destinarán 6 a la construcción del centro, dejando el resto para la mencionada reforestación, aportando así al ecosistema original del lugar y al sector. También se plantea desarrollar e integrar al programa de formación del centro la capacitación en educación ambiental, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia, ofreciendo esto tanto para internos como para interesados en la temática, colaborando así en la concientización sobre cuestiones ecológicas. El patio como un pedazo de cielo recortado, como un espacio abierto al cambio. Se utiliza el patio y todo lo que el mismo conlleva y representa, tanto cultural como históricamente en nuestro país, como elemento de diseño y generación. Su asociación inherente a la idea de libertad, reunión y naturaleza, contenida en un espacio delimitado y seguro, pero aún así abierto y flexible. Sus diversas características que dotan al ser humano de una sensación de apertura y a la vez resguardo, como idea fuerza para el desarrollo del proyecto. Se comenzó con la generación de patios sucesivos, a través de los cuales se va recorriendo el conjunto. A estos patios, por condicionantes del terreno, se les produce un escalonamiento, generando así patios terraza. Luego se comienza con la delimitación de los patios a través de la extrusión de diferentes volúmenes ortogonales que se van adaptando a la pendiente del terreno. A estos volúmenes se les acentúa su horizontalidad y la condición de progresión de planos aterrazados a través de la generación de grandes techos
que se superponen entre sí, articulando el conjunto. Finalmente, se completa la generación del modelo agregando elementos verticales que actúan como mojones en el conjunto, guiando la vista y el recorrido a través de los patios terraza, acentuando así este aterrazamiento y dándole escala al conjunto. La organización funcional del complejo está delimitada a través de los patios. Cada uno tiene diferente nivel de privacidad y actividades. En el primero se desarrollan las actividades más públicas, en el segundo las actividades exclusivas para los internos y en el tercero actividades especiales y de dispersión. Esta organización permite la diferenciación de áreas. Por un lado están las áreas de vinculación social, destinadas al encuentro entre los internos y la comunidad, junto con las áreas de prevención, que funcionan como soporte, contención y formación de personas que no son internos. Por otro lado, están las áreas de vinculación interna, que están destinadas al encuentro de los internos entre sí y con sus familias o allegados. El conjunto se completa con el área de bosques, ubicada al oeste, y el área de cultivos, ubicada al este del centro. Al ingresar al Centro de Inserción Social, lo primero que se encuentra es el área técnica administrativa, donde se accede al estacionamiento y se ingresa al centro pasando por el área de atención al público y administración del conjunto en el primer patio. Cercano al acceso está el edificio destinado a la seguridad del centro, y en el segundo patio se ubica la lavandería, completando así el área técnica administrativa. También en la zona del acceso se encuentra el área de feria y el área deportiva, conformados por equipamiento, una cancha de fútbol y una pista de salud. Luego está el área de salud, que cuenta con consultorios psicológicos, clínicos y odontológicos, entre otras cosas. Siguiendo con el recorrido, se encuentra el área formativa, donde además de talleres, aulas y biblioteca, también se encuentra el área de cultivos hortícolas y frutales hacia el este y el área de conservación, compuesta por bosques, hacia el oeste. Luego se encuentra el área gastronómica, completando las actividades correspondientes al segundo patio. Finalmente, se llega al tercer patio, donde está el área de dormitorios, y completa el conjunto el área de esparcimiento compuesta por un Zoom. Así queda determinado el conjunto, generando un sistema de tramapatios organizado a través de su esquema interno de circulación. Por otro lado, al tratarse de un centro de tratamiento para personas con antecedentes penales que pasarán ciertos periodos de tiempo compartiendo espacios, se desarrollan en forma paralela distintos mecanismos de seguridad, previendo también en estas áreas hacer incorporación de puntos sanitarios. Los mecanismos incorporados son la seguridad física, donde se incorporarán barreras concéntricas de protección, las cuales cierran el perímetro del conjunto y estarán constantemente controladas. Además, se suman 3 torres de vigilancia en lugares clave, las cuales permitirán visuales desde distintos puntos del centro. Luego está la seguridad procedimental. Esta conlleva recuentos, control y registro de los internos, además de las necesarias comunicaciones y vigilancia. Esto se llevará a cabo a través de diferentes filtros ubicados en lugares estratégicos del centro, como el acceso desde la ruta, el acceso al área cerrada del predio, la zona de acceso para abastecimiento del centro, la zona de acceso al área más pública del complejo y también la pasada desde el primer al segundo patio, donde comienzan las áreas más privadas. En estos puntos, además del control por cuestiones de seguridad, se plantean puntos sanitarios, donde se podrá tomar la temperatura y sanitizar a las personas o elementos que provengan del exterior, tomando los recaudos necesarios para mantener a la población del centro segura. También, cada edificio tiene áreas de recepción internas, con personal de seguridad que se encargará de controlar la entrada y salida de personas en cada uno. Finalmente se incorpora el mecanismo más importante, la seguridad dinámica. Esto significa tener un personal alerta, que interactúe y conozca a los internos, que desarrolle relaciones positivas con estos y esté al tanto de lo que sucede dentro del centro. Y además, conlleva tener a los internos ocupados en actividades constructivas y productivas, completando así el funcionamiento del centro.
En la planta de techos se puede observar la totalidad del conjunto, sus accesos, sus 3 patios y la ubicación de sus volúmenes. A medida que se recorre el centro, se va ascendiendo por rampas, yendo desde el primer nivel, ubicado a 0 metros tomados como referencia en el estacionamiento, hasta el punto más alto que se encuentra 14 metros más arriba, ubicado en la zona del templo, lugar donde finaliza el recorrido. Observando el conjunto desde el acceso, se puede ver la intención de generar distintos planos y volúmenes que se van aterrazando y superponiendo. En la planta correspondiente a la zona de acceso se puede ver tanto el estacionamiento, punto más bajo del conjunto, como así también el primer patio y los edificios que lo conforman y delimitan. Se puede observar que se encuentra allí la planta del edificio destinado a administración y atención al público, las plantas bajas de los edificios de seguridad y el de salud, y la planta baja del ZUM con sus gradas al aire libre, rodeado de la feria y cercano al área deportiva, zona donde se busca que haya el máximo contacto posible con la comunidad. Finalmente, está la planta baja del edificio destinado a educación, el cual cierra y completa el primer patio. Este patio, al ser el más público del conjunto, se le buscó dar características que evoquen a la apertura y claridad, que sea simple de recorrer y donde los diferentes volúmenes sean fácilmente reconocibles desde cualquier punto del mismo, además de contar con equipamiento exterior que permite su uso y aprovechamiento al aire libre. En esta planta ya nos encontramos 7 metros más arriba del punto de referencia inicial del estacionamiento. Aquí se pueden observar ya los techos del área de feria y del edificio de atención al público. Además, se observan las plantas altas de los edificios que componen el primer patio, como ser el de seguridad y el ZUM, diseñados con doble altura para dar jerarquía y apertura a los espacios. También aquí ya se aprecia el segundo patio, al cual tienen salida las plantas altas del edificio destinado a salud y el destinado a educación, el cual también cuenta con un techo terraza que funciona como desborde realizado sobre su planta baja. Esta área ya es más privada y cuenta con actividades destinadas a los internos, como por ejemplo el acceso al área de cultivos y el área de llegada para los productos requeridos para el funcionamiento del centro. En esta planta ya se pueden ver el resto de las actividades que confluyen en el segundo patio, siendo este completado por el comedor y la lavandería. Este patio intermedio, al contener las actividades destinadas a los internos y ser un conector esencial entre el área más pública y el área más privada, se toma la decisión de darle carácter a través de una gran pérgola, que acentúa la sensación de contención y resguardo en el espacio y a su vez va dejando pasar la luz y la naturaleza a través de ella. En esta última planta, ya 14 metros más arriba del punto de inicio del recorrido, ya se observan los techos de casi todos los edificios que lo integran, quedando aquí, desbordando el tercer patio, aquellos destinados a las habitaciones y al templo. Este último patio está reservado a las actividades más privadas del conjunto, es decir, aquellas relacionadas al crecimiento espiritual y también a la dispersión e integración entre los internos. Está caracterizado sobre todo por el edificio correspondiente al templo, el cual sirve de mojón y guía a medida que se recorre el conjunto, completándolo una vez que se llega a este. Aquí se puede contemplar casi sin interrupciones el paisaje, los cultivos y el escalonamiento del conjunto. Este patio se compone de un gran espacio abierto donde prima la naturaleza y la integración con ella, buscando así la conexión final con la parte más profunda del ser humano, aquel ansia por cambiar y ser mejor que a veces produce la simple contemplación de la belleza. Aquella parte es sobre todo la que se intenta canalizar a través de esta arquitectura. Se realizaron 4 cortes frentes del conjunto, cada uno desde un lugar clave para la comprensión del mismo. El primero es un frente donde se puede observar la totalidad del centro y sus edificios, su escalonamiento, sus planos y cómo estos se articulan generando visualmente unidad a pesar de ser edificios independientes. El segundo es un corte longitudinal por el primer y segundo patio, que va desde el acceso hasta el comedor, cortando la planta baja del área educativa con su techo terraza, la cual funciona de cierre y delimitación entre estos 2 primeros patios. El tercer corte es realizado de forma transversal por el segundo patio,
cortando así el techo que une el área de salud con la lavandería, la pérgola y el área educativa, mostrando también el área de bosques hacia el oeste y el área de cultivos hacia el este, zonas que también se van escalonando como forma de adaptación al terreno. El cuarto y último corte realizado es uno longitudinal a través del tercer patio, cortando el templo y mostrando en escorzo los edificios destinados a las habitaciones, orientados así para el máximo aprovechamiento de la luz solar. También muestra el escalonamiento que se produce hasta llegar al templo, punto más alto del conjunto y culminación del recorrido. Estructuralmente, el conjunto se compone de dos sistemas predominantes, los cuales son: el reticulado espacial es un sistema portante formado por elementos lineales, denominados barras, que están convenientemente vinculadas entre sí por medio de nudos, encontrándose el sistema sometido a esfuerzos normales de compresión y tracción. A este se le utiliza para la creación de los sobretechos presente en todos los edificios del conjunto, siendo elegido por diferentes motivos, entre ellos su capacidad para permitir la construcción de voladizos de grandes luces con la menor cantidad posible de puntos de apoyo, su capacidad de permitir perforaciones en su estructura sin que implique esto poner en riesgo su estabilidad o capacidad de soporte, la posibilidad de construir grandes superficies con un espesor relativamente mínimo, cualidad necesaria para la generación del efecto de planos aterrazados, y por último, su velocidad de construcción, característica importante considerando las dimensiones del conjunto. Estos techos son soportados por columnas doble T metálicas que se encuentran afuera de los edificios, unidos entre sí a través de conectores metálicos. Las mismas en todos los casos se agrupan de a tres y por la poca distancia que hay entre ellas se plantean bases unificadas para anclarlas al terreno. Este edificio analizado particularmente, el templo, es el único en el que el cerramiento vertical cambia, ya que esta estructura es vidriada y se resuelve con un entramado metálico conformado por columnas y vigas doble T soldadas entre sí para generar una gran caja de vidrio que se cierra con muros cortina. Además, se toma la decisión de generar un falso techo, conformado por un entramado de perfiles C laminados en frío y soldados entre sí, que se vinculan a las columnas externas, alivianando cargas y ahorrando en estructura. Materialmente, aquí ya se puede observar en más detalle cómo se resuelven los sobretechos climáticos, tanto en este edificio como en el resto del conjunto. Usando chapa canalada trapezoidal para la cubierta, la cual se vincula a un entramado de tubos estructurales que sirven de unión entre esta y la estructura del reticulado espacial, usándose también otro entramado para la vinculación del revestimiento inferior, que funcionará a su vez como cielo raso, siendo este entramado también el encargado de la vinculación de la cenefa, todo esto planteado en acero Corten. Por otro lado, se puede observar la estructura del falso techo, conformado por perfiles C y su correspondiente revestimiento. Además, se observa la estructura principal del cubo de vidrio, conformado por vigas y columnas metálicas, y su cerramiento desarrollado como muro cortina. Las estructuras colgantes se basan en el empleo de elementos tipo cable o cuerda denominados tirantes, que funcionan únicamente a tracción y sirven para sustentar otros elementos, en este caso los techos de cierre interiores. Se selecciona este sistema estructural por diferentes motivos, entre ellos la posibilidad de construcción en seco, la rapidez en su construcción, la economía en su fabricación, su bajo peso, la posibilidad de generación de un espacio técnico entre los techos y finalmente el mayor aprovechamiento de los sobretechos. Esta estructura del techo de cierre que cuelga del reticulado espacial a través de tensores se compone de un entramado metálico vinculado a los mismos a través de conectores, los cuales se sueldan a las vigas principales y a estas las vigas secundarias. Sobre esta estructura se colocará un entablonado como forjado de cierre y como terminación un suelo de goma. Para ocultar la estructura de este techo se colocará también un cielo raso suspendido metálico, permitiendo una fabricación total en seco. Materialmente, estos techos estarán conformados por los tensores resueltos con acero liso Fidel 12 vinculados a los conectores metálicos, tanto para agarrarse del reticulado espacial como para sostener el techo colgante de cierre.
Como estructura resistente del techo colgante se encuentran las vigas principales, compuestas por 2 perfiles C laminados en frío número 20, soldados a los conectores, y las vigas secundarias, compuestas también por 2 perfiles C laminados en frío, pero del número 10. Para la estructura del cielo raso suspendido se plantea un entramado de perfiles C, perfil montante y refuerzo, soldados a las velas, perfil solera, las cuales estarán vinculadas a las vigas secundarias por soldadura, siendo este terminado por un revestimiento de placa roca de yeso cartón. Los cerramientos verticales estarán conformados por muros de ladrillo macizo de 20 centímetros de espesor, revocados por dentro y por fuera. Se plantean carpinterías metálicas con vidrios laminados para mayor seguridad y como protección solar se desarrolló externamente un sistema de parasoles, donde tanto su estructura de vinculación como los mismos estarán construidos en acero Corten. Es importante mencionar en la materialidad del conjunto la presencia del acero Corten, material elegido para los mencionados revestimientos de columnas y sobretechos y para la construcción de las pérgolas, parasoles y otros detalles de terminación. Este material colabora con sus tonos anaranjados y rojizos a dar la sensación de calidez e identidad al conjunto, y a su vez presta muy buenas condiciones de resistencia y durabilidad en el tiempo, condición importante por la función del centro. La sustentabilidad se conforma de 3 pilares esenciales para funcionar realmente. Estos son la sustentabilidad social, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad económica. Todas estas áreas deben complementarse para generar un sistema de sustentabilidad real y eficiente. El proyecto contempla todas, pero hace hincapié sobre todo en la sustentabilidad social. Algunas de las condiciones para llevar a cabo la sustentabilidad social son promover el ejercicio responsable de la libertad humana, adoptar valores que generen comportamientos armónicos con la naturaleza y entre los seres humanos, mantener un adecuado nivel de vida en la población y mantener niveles satisfactorios de educación, capacitación y concientización, entre otros. Ya que en este proyecto lo que se está buscando es la reducción en la reincidencia delictiva, se entiende que esto mismo conllevaría socialmente a menos víctimas, menos presión para los organismos policiales y mayor seguridad comunitaria. Es decir, que el éxito en la reintegración significará que menos de ellos deberán presentarse ante tribunales penales, lo que significa que pueden empezar a formar parte del sistema social productivo, menos volverán a prisión, por lo que pueden generar o recuperar vínculos familiares esenciales a nivel social, y menos contribuirán al hacinamiento en las prisiones, pudiendo ser estos recursos ahorrados y destinarse a la reintegración de más individuos. Todo este desencadenante que surge de la reinserción social efectiva promueve un crecimiento y mejora social, tanto para los individuos afectados como para las comunidades de las que son parte. Además, dentro del centro se promueve a través de lo social un modelo de sustentabilidad productiva, donde cada elemento del complejo funciona como una unidad de producción y capacitación para los internos, desde el área gastronómica, que contiene un área de pastelería y panadería, como los cultivos, el área de salud y los talleres de educación formal, artística y de oficios, dejando la posibilidad abierta a dar futuros puestos de trabajo o contactándolos con posibles futuros empleadores públicos o privados, que necesiten personal capacitado en las formaciones que ofrece el centro. Además, a través de la feria podrán mostrar y comercializar lo que aprenden a producir, generando un posible futuro mercado. Todo esto crearía una red de capacitación, contención y facilitación de salidas laborales y empleos para los internos antes de volver a la sociedad. Por otra parte, las consideraciones ambientales incorporadas son adaptación al terreno a través del aterrazamiento, generación de un bosque natural y artificial, capacitación en cuestiones ecológicas, creación de un sistema de captación de agua de lluvia para riego y el uso de sobretechos. Por otro lado, la parte económica es contemplada en uso de materiales de gran resistencia y larga duración en el tiempo, ahorro en recursos del Estado en cuestiones relacionadas al delito, lo cual significa un ahorro en costos policiales, costos de investigación y procesamiento de los delitos, costos de encarcelamiento, costos para las víctimas y la comunidad,
y el costo social y económico de la integración fallida de estas personas, entre otros. Se genera así en el conjunto un sistema de sustentabilidad que contempla sus 3 pilares básicos. Ambos ítems se combinan y complementan, siendo la luz la principal generadora de la atmósfera, definiéndola y cambiándola a medida que el día va transcurriendo. En el exterior, a través del uso de pérgolas y enredaderas, se generan espacios cambiantes, donde la luz penetra a medias, dando calidez y colaborando con la tan buscada conexión con la naturaleza. En el interior del conjunto, la luz traspasa a través de los parasoles exteriores, ingresando parcialmente a medida que va cayendo el sol, transformando el espacio según la hora del día y permitiendo la vinculación visual con el exterior de forma gradual.
El inicio de este largo proceso comenzó hace 2 años con el desarrollo de un proyecto de investigación. Hoy se terminó transformando en la concreción de un proyecto de arquitectura, porque hay cosas que una vez que toman lugar en nosotros, inevitablemente nos transforman para siempre. Cuando se comenzó a desarrollar la carta, primer paso en el planteo de lo que se busca arquitectónicamente, se aspiró a crear una arquitectura que salve. Aunque ambicioso, se buscó generar una arquitectura que logre cambiar el paradigma tradicional al que estamos acostumbrados como sociedad cuando escuchamos hablar de estos lugares, creando algo que aún no existe a nivel nacional. Una de las conclusiones más importantes del proceso es asumir que es una problemática compleja, que debe resolverse con una mirada multifocal donde intervengan diferentes áreas del sistema, más allá de la propuesta planteada para acercarse más a una solución total. Aún así, luego de más de un año de trabajo en el proyecto, avanzando de forma virtual y en cuarentena debido a una inesperada pandemia, donde hubo muchas modificaciones y cambios en el recorrido, el norte estuvo siempre marcado por el fin social del proyecto, que mantuvo a flote la motivación durante los momentos difíciles. Por esto, la conclusión final del proceso es el buscar emprender en cosas en las que uno cree y van en sintonía con los ideales personales. Proyectar más allá de uno mismo y tener un fin superior al bien personal es uno de los motores más poderosos para mantenerse en movimiento y avanzar.